Bienvenidos a Semana, los saludamos a esta hora con Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial del Centro Democrático que fue asesinado y que hoy enarbola las banderas de su hijo, es el candidato presidencial del Partido Demócrata Colombiano y es un gusto tenerlo hoy en Semana. Miguel, como siempre, bienvenido. Hola, Yesid. Para mí también es un gran gusto. Muchas gracias siempre por invitarme y gracias de nuevo, como siempre te lo he dicho, por tu amistad con Miguel y por lo amable y generoso que fuiste siempre con él y por tus oraciones durante los 2 meses que estuvimos en esa tragedia en la clínica. Gracias. Siempre vamos a recordar a Miguel, quienes lo conocimos de cerca, siempre lo vamos a recordar y lo extrañamos todos los días, Miguel. Quiero iniciar esta conversación y esta entrevista con una pregunta muy general. Estamos ya a pocos días de esta primera elección, el primer round de la jornada electoral del 2026, que van a ser las elecciones al Congreso y las votaciones de la consulta, de las tres consultas. Quiero preguntarle, por ejemplo, si usted va a votar en alguna de las consultas. No, yo no voy a votar en ninguna porque yo soy candidato para la primera vuelta Sí, y mal haría en participar en una de ellas. sí. Pero sí le digo a la gente que ojalá vote. Yo no soy de los que está promoviendo que no se voten las consultas. ¿Usted por cuál consulta le pide a la gente, por ejemplo, votar? No, por la que quieran escoger. Por la que quiera. Pero que es muy bueno que se vote y que se use ese mecanismo para escoger el candidato. Sí, en el caso de las elecciones al Congreso, el Partido Demócrata tiene listas al Sí, Congreso. sí. Tiene al presidente del partido, al director del partido, al presidente del partido, Pedro Adán Torres, en la Cámara de Representantes con el tarjetón afro, que hay que pedirlo. Hay Ah, que pedirlo y hay que marcar el logo del Partido Demócrata Colombiano. exacto. Cámara de Eso Representantes. es muy importante. Quienes apoyan a Miguel Uribe Londoño, ¿qué deben hacer en las elecciones al Congreso? ¿Por quién deben votar? Deben votar en la Cámara de Representantes, pedir el tarjetón de la circunscripción especial afro, que se puede votar en cualquier ciudad, es nacional la circunscripción, inclusive en el exterior, y marcar el logo del Partido Demócrata Colombiano que está en el segundo renglón de ese tarjetón al lado izquierdo. Sí. Miguel, ¿por qué decide usted continuar con su candidatura presidencial? ¿Por qué es usted hoy el candidato del Partido Demócrata Colombiano? ¿Qué lo lleva a mantener su candidatura vigente en estas elecciones? Tengo 3 razones, decir. La primera, Miguel iba a darle a Colombia una transformación. Lo que Miguel quería era muy importante para los niños, para los jóvenes, para los ciudadanos, el tema de la seguridad, la causa de Miguel, que era Colombia, que está escrita y de eso iremos hablando a medida que hablemos de las propuestas, era muy importante y no debería quedarse por fuera del debate presidencial. Y resulta que la voz de Miguel, que debe estar en el debate presidencial, la asesinaron 2 veces. La primera vez con su asesinato brutal y la segunda vez con el asesinato moral que me hicieron a mí cuando el Partido Centro Democrático injustamente, una injusticia más como las que tenemos que soportar los colombianos todos los días, me sacó del proceso, me expulsó del proceso y aquí le pongo un poco de humor al tema porque me retrocedía cuando yo tenía 10 años en Medellín, en donde cuando a un niño lo expulsaban del colegio quedaba casi que proscrito, no podía entrar a ningún colegio, no tenía amigos, me sentí con esa palabra expulsión. ¿Y qué fue lo que hice? En fin, yo no violé ninguna norma del proceso, yo no hice nada para que eso pasara, pero esa fue una decisión de Uribe. Uribe decidió, él es el dueño de su partido, él decidió expulsarme y me sacó, entonces silenció la voz de Miguel. Eso dolió, le dolió. Claro que me dolió, pero yo no tengo ningún rencor. En aquel momento dije, pero todo este esfuerzo que yo he hecho desde agosto, cuando él mismo, Uribe mismo, el 17 de agosto, domingo, después de 4 días del sepelio, a los 4 días del sepelio, en que yo había pronunciado mi discurso en la catedral, que fui inmensísimamente generoso con él, me invitó a que pusiéramos un precandidato en vez de Miguel, que lo pusimos escogido decidido por María Claudia, Delia, María Carolina y yo, que fuera yo, me aceptó y por eso estuve yo ahí. Me cambiaron las reglas de juego 7 veces, sin embargo lo acepté. Al final del proceso me tenían excluido hacía 2 semanas de todo. Yo prácticamente no participé de ese proceso en las últimas 2 semanas, sino a lo que me dijeran que había que hacer y sin que me dieran ninguna explicación. Entonces sí, estuvo triste, más que dolor fue tristeza. Yo no
yo no tengo ningún rencor, le perdono al presidente Uribe que en algún momento se irritó con Delia y conmigo 2 semanas antes de ese día. A ella la trató como no la ha debido tratar, pero está perdonado. Querido presidente Uribe, usted y yo desde que estuvimos en segunda y primaria juntos en 1960 en el Colegio de los Benedictinos en Medellín, luego yo tuve oportunidad como secretario económico del presidente Turbay de recomendar a mi coetáneo de mi misma edad, Álvaro Uribe, para que fuera el director de Aeronáutica Civil. No he tenido sino buena amistad con usted. Como dije ese día, cuando quiera que trabajemos por la Unión de Colombia, estoy listo. No tengo ningún récord, además porque yo tengo una forma de ser. Un corazón que perdona no es una carga que pesa. De Es manera decir, que yo no tengo ningún problema con el es presidente decir, Uribe. podemos decir en esta entrevista que las diferencias entre usted y Uribe quedan No existen, zanjadas. zanjadas totalmente. Y le deseo lo mejor. Listos para un café. Y total, siempre que él quiera. Y que le vaya muy bien en las elecciones. No tengo ningún rencor. Y entonces, luego de que se produce esa expulsión, usted... Entonces, lo Sí. segundo. Lo Lo segundo. tercero ya. Uno es el proceso de Miguel, el proceso mío, el proceso de invitación de él, lo de Miguel, la voz de Miguel. Exacto. Y lo que sigue es que los colombianos somos víctimas de muchas cosas. Somos víctimas de la guerra, somos víctimas del narcotráfico, somos víctimas de la violencia sexual, las niñas, las mujeres, somos víctimas del trato de personas, somos víctimas de la minería ilegal, del clientelismo, de las personas que son cómplices en el lavado de dinero de esos tantos negocios ilícitos. Y yo soy doblemente víctima del narcotráfico y de la guerra. Y conozco y siento, sé sentir, solamente cuando a una persona le ha pasado lo que me ha pasado a mí, que me han matado a mi hijo. Además de lo que me pasó hace 35 años cuando Pablo Escobar secuestró a mi señora Diana Turbay, periodista, la mamá de Miguel cuando él tenía 5 años, para cobrarle que su padre había firmado el tratado de extradición con los Estados Unidos. Fueron los extraditables los que la secuestraron. Se entiende, yo entiendo perfectamente, se entiende por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque soy capaz de interpretar muy bien a todas las víctimas de este país, que somos millones, casi que en todas las familias de Colombia hay una víctima. Y Colombia tiene que empezar a hacer más por sus víctimas, tenemos que hacer mucho más, no las podemos seguir ignorando. Y que los padres no volvamos a enterrar a nuestros hijos. Eso es muy importante. Entonces, insiste usted en mantener la candidatura y recibe el aval del Partido Demócrata Colombiano. ¿Qué le ofrece usted hoy a sus electores en materia programática, en materia de propuestas? Hay un gran abanico de candidatos. Usted va a llegar directo a primera vuelta. Ahí va a haber también un gran abanico de candidatos luego de las consultas del 8 de marzo. Y la gente quisiera saber, Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay, ¿qué le ofrece a los colombianos como candidato presidencial ya del Partido Demócrata Colombiano? Luego de todos estos avatares, luego de todas estas diferencias, ya entrados en materia, ¿cuáles son sus grandes propuestas? Mira, ha ido cambiando mucho todo en los últimos 2 meses ha habido un cambio bastante grande. Y hoy lo que estamos viendo es que lo que yo veo es que Colombia necesita una unión, necesitamos unirnos muchas personas, sin ideologización y sin polarización. Está claro que hay un gran número de indecisos o de personas que no quieren que haya extremos. Yo quiero unir a todos esos colombianos en un punto donde no somos ni de derecha ni de izquierda. Estamos unidos en una sola Colombia para todos, que puede darnos lo mejor, que puede darnos la mejor calidad de vida, que puede darnos seguridad, que puede mejorarnos el problema que tenemos con la salud, que puede darnos las mejores oportunidades, que si tenemos seguridad vamos a tener inversión y vamos a tener un país más rico. En fin, que podemos solucionar todas nuestras diferencias y que podemos vivir en convivencia pacífica en un país como tan bello el que tenemos y tan rico y tan que nos puede dar una vida de tal calidad. Entonces, yo los estoy invitando a que nos unamos, a que hagamos una gran unión todos, incluido el señor Uribe cuando nos toque hacerlo con él,
en una sola Colombia. Nada de más ideas, ideologías, ni nada de eso. No puede seguir pasando No me eso. gusta la discusión de derecha, Es izquierda. que no hay diferencia, no puede calificarse una cosa de derecha e izquierda porque yo lo califico de la siguiente manera. Sí. Yo quiero unir a los que queremos seguridad, tranquilidad, a los que queremos que no haya extorsión, a los que queremos que no haya narcotráfico, a los que queremos vivir sin miedo, a los que queremos que nuestros hijos puedan salir a los parques y no estén sometidos a que de pronto los van a reclutar o que les den drogas, o sea, a parques sin consumo de drogas en el espacio público, a que tengamos, a que no haya más grupos ilegales, especialmente decir que no haya narcotráfico. Que no haya narcotráfico. El narcotráfico es la gasolina de la guerra. Pero víctima del narcotráfico, el asesinato de Diana Turbay y su esposa por orden de los extraditables de Pablo Escobar en ese momento, y hasta ahora las hipótesis de las autoridades en materia de investigación sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay apuntan también a la segunda Marquetalia, un grupo que también ha sido señalado de estar involucrado en el negocio de la droga. Usted es una víctima del narcotráfico. ¿Cómo ponerle fin a ese problema? ¿Cómo acabar con el narcotráfico en Colombia? Ya te lo voy a decir, pero déjame contar una anécdota del secuestro de Diana, Sí. que siempre marcó la vida de Miguel. Cuando secuestran a Diana como periodista, que estaba además buscando la paz, que ya había sido un artífice muy importante o una protagonista muy importante en el proceso de paz con el M-19, ella escribió una carta en donde le dijo a su padre: papá, no vayas a interceder por los extraditables, que nosotros, la familia nuestra, no ponemos por encima de los intereses del país y los intereses de la familia. Y ella prefirió morir estando secuestrada Antes que su papá. el presidente Julio Turbay le cediera a los extraditables. Sí, así es. Eso marcó a Miguel. Eso marcó a Miguel para siempre. Porque le demostró los intereses de su mamá no estaban por encima de los intereses del país. Sí. Esa fue la reflexión que él hizo. Así es, y él decía, ni en política, ni en los negocios, ni en la vida, se negocian ni los principios ni los valores. Y él siempre se rigió así y así vivía. Y mira, el narcotráfico se acaba, para empezar, con la voluntad del gobierno. Tenemos todo para decidir. Si el presidente de la República decide no más narcotráfico, se combate. Así de fácil. Hace 4 años teníamos una situación distinta. Esta ampliación del narcotráfico y esta permisividad de hoy se debe a una sola cosa: a la paz total. La paz total es la responsable de esta violencia y de esta inseguridad. Hay que acabar con esa figura. Total, porque es que no es posible decirle a alguien: venga, siga delinquiendo y venga a conversar conmigo. ¿A dónde se llega eso? No, los procesos de paz no se manejan así. Un proceso de paz es, ¿usted quiere hacer un proceso de paz? Claro. Por ahora no tiene ningún castigo. Dígame dónde va a estar, ahí está tranquilo, no delinque más, depone las armas y empecemos a conversar a ver a qué vamos a llegar, qué le vamos a perdonar, qué o cuál va a ser su castigo o qué tiene que hacer, pero no como se hace hoy, es imposible. Entonces la paz total es responsable de todo esto, incluido el narcotráfico, y eso es muy fácil de acabar, es cuestión de voluntad, punto, no se necesita más. Si tú empiezas a combatir el narcotráfico, se vuelve a combatir. Y ya lo hicimos, es que ya lo hicimos. Yo participé en el gobierno del presidente Turbay en 1978-82, que fui su secretario económico, y ahí tuvimos ahí ya existía el narcotráfico y los grupos ilegales. Todos terminaron presos y se firmó el tratado de extradición con los Estados Era una Unidos. lucha frontal contra los narcos. Y se hizo. ¿Cree usted que hay que revivir esa lucha frontal? Cero negociación. Total. La negociación se hace si vas a dejar de la actividad, pero si no, no se puede hacer. Si no, hay que combatirlo, porque es que además nos va a acabar destruyendo la economía. No hay vida. Colombia no tiene futuro. Y además tenemos un problema que tenemos que enfrentar al presidente Trump, porque el presidente Trump está empeñado en que eso se tiene que acabar y está bien enfocado. Y para fortuna nuestra, el 3 de enero de este año es un día muy importante. El día que Trump fue y sacó al dictador narcoterrorista de Venezuela, Maduro, porque ese hombre nos hacía mucho daño. Hace 4 años mandaba plata para las elecciones. Yo espero que este año no esté pasando eso y que estemos liberándonos un poquito. La plata para el magnicidio de Miguel vino de Venezuela. ¿Sí? Para pagar a Miguel, claro. Esto que usted está diciendo es muy importante, es muy delicado. La plata, dice usted, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, la plata
que se utilizó para el asesinato de su hijo, de Miguel Uribe Turbay, vino de Venezuela? Sí. ¿Quién La segunda Marquetalia fue el vehículo que se usó. ¿Por quién? ¿Se usó desde Colombia? ¿Se usó desde el gobierno de Maduro? ¿Quién le dio a la segunda Marquetalia la plata para mandarla a Colombia y pagar el aparato que hizo todo el asesinato material de Miguel? Pero vino de allá, eso sí está comprobado ya. está comprobado? Sí. Que la plata vino de Venezuela. Sí, sí, sí. ¿No se sabe quién la dio? Todavía no, pero esperemos que un día se sepa. Hoy en día mucha gente se pregunta quién mató a Miguel Uribe Turbay. De la investigación, la familia que avanza en esa ardua labor en la que también están las autoridades, la fiscalía. Usted tuvo o ha tenido que haber escuchado múltiples versiones. Hoy, ¿qué podemos decir de eso? ¿Quién mató a su hijo? Por ahora ya hemos llegado hasta la segunda Marquetalia. Hay que ver quién usó a la segunda Marquetalia, porque eso no fue invento de Iván Márquez, ni del sicario que utilizaron, que fue el Zarco Aldinever, que además lo mataron. Después el ELN creo que fue el que lo mató. El que organizó, esa es una pieza que falta porque ya está muerto. Pero eso no fue que se lo imaginaron allá. Eso fue una cosa que se planeó en Colombia y que encontraron ese camino y que seguramente utilizaron al gobierno venezolano de Maduro de cómplice. Eso es una hipótesis mía. Yo no tengo eso comprobado y lejos de mí de estar haciendo una afirmación. Pero vamos a llegar al tema. Yo espero que lleguemos. ¿Usted confía en que Ibáez Y felicito a la Fiscalía por el trabajo que ha hecho siempre. ha hecho un buen trabajo? Sí, muy bueno. ¿Usted confía en que se va a esclarecer y se va a llegar hasta el autor intelectual del asesinato de su hijo? Tengo todo el deseo. Espero que se logre. Es un trabajo muy difícil, pero espero que se logre. ¿Por qué o quién ¿Y para qué? estuvo interesado y para qué ¿Para qué? en asesinar a un líder político como Miguel Uribe Turbay? ¿Y para qué? No tengo, no encuentro una explicación porque me he encontrado a quien benefició. ¿Cuál era el objetivo? ¿Torpedear las elecciones? Muy temprano para eso. ¿Era cobrarle una cuenta de cobro a un líder político valiente que denunciaba los atropellos de todo tipo, de las organizaciones criminales, que era vertical en sus denuncias? Eso es lo más cerca que yo siempre he dicho. Él estaba incomodando mucho a los malos. Basta ver lo que él hablaba en esos días y sus intervenciones en el Congreso. Porque les llegaba donde les tenía que llegar no había forma de que le refutaran lo que él decía. Y los estaba incomodando mucho, él los llamaba a los malos. Entonces tomaron la decisión de que a Miguel había que desaparecerlo, además porque todo pintaba y hubiera sido. Hoy estaría volando de primero en las encuestas. Iría a ser el presidente de Colombia. Y desde entonces ya se proyectaba como tal. Sí, en las últimas horas usted ha dicho que el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforía, esposo de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, ha ofendido la memoria de su hijo, de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué cree usted eso? Laforía lleva 8 meses atacando a Miguel muerto, para no hablar de ahí para atrás. Laforí es un hombre que destila veneno, que destila odio, que destila una envidia total por todos los demás. A mí me parece que Laforí encarna el mal y es muy perverso con lo que está haciendo con Miguel. Casi que Laforí parece un enviado del diablo en la tierra, con lo que ha hecho todos estos 2 días últimamente, con lo que empezó a hacer el día en esa famosa carta de la que él habla contra Miguel, que no sea cobarde de seguir hablando de Miguel y de mancillar la memoria de un hombre, de un ser de luz, de un hombre de una estatura moral que le lleva a Laforí años luz. Miguel es un gigante moral, Laforí es un enano moral. Y resulta que ahora este hombre ya no solamente asesinaron a Miguel físicamente, sino que Laforí quiere asesinarlo moralmente. Pues eso no lo voy a tolerar yo, pero como yo no puedo hacer mayor cosa solo, le pido a los colombianos que reprochen y rechacen lo que está haciendo Laforí con la memoria de Miguel Uribe, porque no hay derecho que lo venga a involucrar hoy en sus problemas con Uribe y Vallejo. Él tiene un problema con Uribe y Vallejo en el Centro Democrático. No tiene por qué involucrar ni a Miguel Uribe ni a mí. Que se dedique a solucionar sus problemas como pueda, pero que a nosotros no nos meta, que nunca nos hemos metido con él para nada. Para que los colombianos que están viendo esta entrevista hasta ahora en semana comprendan
lo noto molesto a usted con José Félix Laforí. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué está tan incómodo usted con José Félix Laforí? No, y además porque yo soy muy sereno, pero en este momento con Miguel de por medio esto tiene que ser Afloran el así. sentimiento de Tiene que ser padre. así, claro que sí. Claro. Un hombre, ¿Cuál es la molestia? un hombre como Miguel no puede estar sometido a que este tipejo le diga cualquier cosa en radio, como lo ha dicho ayer y hoy, o ayer. ¿Qué ha dicho? La molestia es esta. Él tiene un problema con Vallejo que dice, en el proceso electoral de Paloma Valencia hubo plata de por medio y pagaron. ¿Y qué tenemos que ver nosotros, Miguel y yo? Si yo 15 días atrás ya estaba excluido del proceso, ¿a quién se está refiriendo? Porque no es mezcla. Dice eso. Si dice eso, además él dice que Paloma no tiene nada que ver, pero la está metiendo en un lío. Porque al decir que la elección de Paloma es corrupta, pues le está creando un problema a ella. Ese es un problema que él tiene con Uribe y con Vallejo que lo resuelva. Pero para hablar de ese problema empieza a dejar la sensación de que la plata de la que él está hablando es una plata como si hubiera venido de mí o de mi campaña, cuando dice que en mi campaña y en la de Miguel había plata a manos llenas. ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene que ver eso con eso? Entonces está remontándose a Miguel Uribe en mayo y en junio del año pasado, pero por Dios, si lo mataron, si él mismo estuvo en los 2 meses, fue 30 veces a abrazarme a la clínica y a preguntarme por Miguel. ¿Por qué no me dijo entonces que estaba molesto con la campaña de Miguel? Nunca me lo dijo para que ahora venga a expresar esta molestia que tiene con Miguel y conmigo, cuando nosotros no tenemos nada que ver con su campaña ni le hicimos ningún mal a María Fernanda. Entonces deja una sensación de que soy yo, de que Miguel fue un mal hombre porque estuvo mal financiado. No, nosotros no tenemos nada que ocultar, nosotros no tenemos sino plata bien habida. Toda mi plata está declarada, no tengo nada escondido. Yo era el mayor financista de la campaña de Miguel. Yo soy un empresario exitoso. Amigos de Miguel lo financiaron generosísimamente, siempre, durante sus 2 años o todos los años que ha estado en campaña. Está todo por encima de la mesa para que este hombre venga a dejar la sensación de que Miguel Uribe Turbay, cuando estaba vivo en su campaña, dice que gastaba a manos llenas y estaba haciendo algo mal. Miguel hoy no se puede defender de él. Entonces, por eso salgo yo con tanta molestia y a decirle de frente, usted no sea cobarde y no sea mala persona, Laforí. Usted cállese, resuelva sus problemas con su mujer, Uribe y Vallejo, pero no se meta más con mi hijo. Conmigo no importa. Sí, Miguel. Otro tema importante tiene que ver con lo que ha venido insinuando y diciendo directamente el presidente Petro en los últimos días y ha puesto de presente la palabra fraude, dando a entender que en las elecciones que se avecinan en Colombia, la del próximo 8 de marzo, y de ahí a la primera vuelta, y si llega a haber segunda vuelta, podría haber un fraude en Colombia. ¿Qué piensa usted de eso que dice Petro? Hoy no creo, hoy no creo. Yo creo que no hay forma para decir que la registraduría hoy está haciendo un fraude. Podría uno especular y decir, ¿será que el presidente está preparándose para después? No lo sé, pero no quisiera darle esa lectura de mala intención al presidente Petro. Yo creo que el presidente Petro hoy a estas alturas del partido lo que quiere es que haya una elección limpia y transparente y además porque se le ha organizado mucho la vida, se le ha ido mucho mejorando. Si uno se atiene a los últimos sondeos de opinión, pues le están celebrando muchas cosas de las que hace. ¿Qué Entonces, piensa de esos niveles de aprobación que tiene hoy el presidente Petro? no, pues por alguna razón se los están dando. Yo creo que Petro tiene un resultado exitoso en la política social, que ha dicho sea de paso, yo la continuaré y no solamente la continuaré, la ampliaré, porque es que es lo correcto. El pueblo colombiano necesita ayuda, necesita que lo ayudemos, que se le den todas las bases para poder mejorar la calidad de su vida, para tener acceso a la salud, al trabajo, al empleo, vivienda, para que tengan una vida digna. Es que la dignidad del ser humano es lo más importante, que es su reconocimiento como persona. Y a Petro le ha ido muy bien en la política social. Entonces hay que continuar esa política social y hay que ampliarla. Todo lo que se pueda crecer, que los subsidios y todo eso que se dé se pueda ¿El aumento del aumentar. salario mínimo lo vio bien? Sí, yo lo vi bien y nosotros lo asimilamos muy bien en nuestras empresas. Y Usted es también un empresario. sí, y desde que salió lo del Consejo de Estado, yo saqué una declaración diciendo que estaba de acuerdo. Además, porque no soy de los que en enero dije, en diciembre dije no.
Yo después digo sí. No. Usted no fue los de la voltereta. No. Usted siempre dijo apoyo ese aumento. Sí. En aquel momento, en la última semana de diciembre, sí, creo que escribí algún trino, pero hablando de que me gustaba el concepto del salario mínimo vital. Es que el salario mínimo vital tiene un concepto interesante porque es grupo, es familia. Sí. No es para una sola persona. Usted como empresario en este caso, hablando como empresario porque lo es, ¿qué piensa de que la nómina haya aumentado un 23,7% y usted dice que como empresario ya se adaptó? Sí. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué piensa? Porque claro, mucha gente dice que ese aumento iba a ser muy duro para las empresas, para los empresarios, pero usted es empresario y dice, no señor, yo me adapté. Nosotros nos adaptamos. Puede ser de pronto un poco excesivo para pequeños, pero hay que adaptarnos. Ahora, yo lo que diría es que hay que hacer una segunda parte. Donde nos tenemos que concentrar ahora es en que tenemos el 55% de las personas que están haciendo alguna actividad laboral están en informalidad y se ganan menos del salario mínimo. Ahora hay que centrar. El esfuerzo de ahora es ¿cómo hacemos para que todas esas personas puedan llegar a un nivel de salario mínimo? Porque el aumento del salario mínimo beneficia a 2 millones de trabajadores, aproximadamente 2,4 millones de trabajadores, pero hay una inmensa mayoría de colombianos que están en la informalidad que no se faltan de 8, 9 o 10 millones de colombianos. Usted sí es presidente, ¿qué haría por los informales, por los trabajadores informales del país, por reducir la informalidad, por formalizar a esas personas? ¿Qué política tendría? Mira, la informalidad es muy costosa para las empresas, la formalización es costosa y difícil porque hay mucho trámite. Hay que crear un equipo especial que puede ser o en el Ministerio del Trabajo o en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o en el Departamento de la Prosperidad Social que se dedique, que tenga un solo objetivo. Porque cuando uno es empresario y tiene un problema, lo estudia, hace un equipo, define el problema, le define las causas, traza una forma de resolverlo, traza un objetivo y una meta y un proceso y un procedimiento y un proyecto. Y si nos dedicamos y hacemos vamos a ver cuáles son las causas, por qué hay informalidad y cómo lo podemos resolver. Se empieza a resolver, todo tiene solución. Si es que la Colombia hace 50 años era muy distinta a la de hoy. Uno hubiera pensado hace 50 años que no hubiera estado en hoy. No, todo tiene solución, es cuestión de enfocarlo. Entonces, en este momento, la próxima política social importante que hay que hacer aquí es acabar la informalidad. Porque los informales no tienen seguro social, no tienen seguridad social, no tienen pensión. Una vulnerabilidad. Entonces absoluta. Claro, total. Sí. Y muy mala calidad de vida. Miguel, usted en los próximos días debe definir su fórmula vicepresidencial como candidato presidencial. ¿En quién ha pensado? Alguna gente se preguntará, ¿no sería una buena opción que María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Turbay, por ejemplo, sea su fórmula vicepresidencial? Me encantaría, Yo admiro a María Claudia y quiero mucho a María Claudia, pero ella, no sé qué decirte, eso es una sorpresa para mí que me lo preguntes, pero como yo soy un hombre frentero, digo lo que pienso y yo no me pongo nunca con tapujos, pues tengo que decir que yo la admiro, la aprecio y la quiero. Por ahora estoy muy avanzado en que estoy pensando en una mujer que inclusive tengo identificada. ¿Ah, sí? Sí. Digamos el nombre. No, todavía no, la semana entrante. ¿Pero la tiene ya convencida? Sí. ¿Y ya le aceptó? Sí. ¿Va a ser una mujer? Sí. ¿Líder gremial? No exactamente, pero sí con una mujer de vida extraordinaria. ¿En política? No. ¿No es política? No. ¿Y ya aceptó? Sí. Es decir, María Claudia Tarazona no lo va a hacer, entonces le hago la siguiente pregunta. Pero porque yo creo que María Claudia está en otra tarea. María Claudia ha dicho que ella está en sus hijos y está en... Pero lo haría fenomenalmente bien. María Claudia es extraordinaria. ¿A usted le gustaría que María Claudia Tarazona incursione en política electoral pura y dura? Eventualmente sí, claro, porque ella está muy bien preparada y tiene mucha experiencia. Pero hoy lo que ella nos ha dicho es que ella está dedicada a sus 4 hijos. Y su hijo de 5 es muy importante. Porque yo ya viví esa experiencia. Es que acuérdate que yo he tenido que vivir esta tragedia. Primero, en aquel momento de 35 años, con un niño de 5 años, mi preocupación era mi dolor más que el mío. Mi dolor era el niño, que es el mismo que ella hoy siente. Fuera del de ella, ella siente el del niño. ¿En qué sentido?
en que el niño crecer sin el papá y sin la mamá es una cosa muy difícil y sobre todo irlo asimilando, porque eso todavía no está asimilado, no se asimila a esa edad, es posterior. Y la preocupación mía mayor entonces fue que Miguel no fuera a crecer con deseo de venganza y con odio, cosa que logré. Y María Claudia hoy tiene que enfrentar esa situación con su hijo de 5 años y creo que lo hace muy bien, es una gran mamá, de manera que se debe seguir concentrada en eso. Sus hijas ya son bastante mayores, hay 2 mayores de edad, pues las 3 son mayores de edad, pero igual necesitan a su mamá. Pero yo sí esperaría que un día... Incursiones, Sí, porque uno ve a claro. María Claudia, es Claro. una mujer líder, es una Claro, mujer claro, valiente, es una mujer con ideas, con propuestas. claro, eh, Estuvo presente con Miguel en toda en su todo. carrera política Sí, y la gente ha visto que es una mujer líder, que tiene una voz, un tono, unas ideas firmes. sí. Entonces mucha gente dice, qué bueno sería que María Claudia Tarazona incursionara en política. A mí me parece muy bien, ojalá más adelante, que lo haga más adelante cuando ella ya esté en otro, cuando ella decida, pues yo eso no está hoy entre nuestras conversaciones, ese no es el plan de hoy, porque lo preguntas Sí, y no tengo problema. Parte de lo importante que me conozcan los colombianos es que yo no tengo tapujos, yo soy un hombre, habla con... yo hablo tranquilidad, sin filtro, Sí, yo hablo tranquilo, yo digo lo que yo pienso, yo no hablo mandando mensajes. exacto. En ese sentido, quiero preguntarle por Abelardo L'espriella. Si eventualmente usted va a la primera, llega a la primera vuelta y no pasa a la segunda vuelta, y quien pasa a la segunda vuelta y se enfrenta con Iván Cepeda es Abelardo L'espriella, ¿usted adheriría, apoyaría a Abelardo L'espriella? Bueno, lo que pasa, Jessy, es que el que va a pasar a segunda soy yo. Sí, Entonces, ¿qué hacemos? pero entonces le hago la pregunta de otra forma. ¿Qué opina de Abelardo L'espriella? Me cae muy bien, Le cae muy bien. lo aprecio, lo estimo, sí. Yo soy tal vez uno de los pocos candidatos, si es que hay algún otro, que jamás haya metido una expresión inconveniente contra Abelardo. Yo siempre he hablado muy bien de él, me refiero muy bien a él. ¿Qué le reconoce usted a Abelardo? Su valentía y su conocimiento y su trayectoria y su carrera. Yo creo que él es un hombre que ha hecho una muy bonita vida, muy bien organizada y que tiene una bella familia, Es decir, que si usted algún día tuviera que votar por él, lo haría sin problema. sin problema alguno, claro. ¿Y qué opina de Iván Cepeda? Mira, él es un hombre que tiene también mucho mérito, mucho mérito. Yo no lo conozco, nunca he tenido oportunidad de encontrármelo, ni siquiera pues en un restaurante donde llega y está no nos saludamos porque no nos conocemos. Pero yo le he seguido su trayectoria y él es un hombre que está en lo suyo, que tiene una forma de pensar. No estoy de acuerdo con la forma como él ve la participación del Estado. Seguramente nos podríamos poner de acuerdo en ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, yo le oí en tu entrevista que la estuve viendo con él, en el tema de la seguridad posiblemente nos identificaríamos porque él está de acuerdo en que la seguridad hay que mejorarla. Él le agrega que hay que hacer una presencia del Estado en las regiones. Sí, todo eso es verdad, eso es normal. Entonces yo veo que, que él tiene unas ideas donde podemos encontrar, Con Iván Cepeda. sí, podemos encontrar Coincidencias. coincidencias. Usted podría llegar a tener coincidencias con Lo Iván que no Cepeda. puedo tener con él es la forma cuando él dice que él va a acabar la propiedad privada. Con eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que el Estado sí, solo que haya Estado y que no haya empresa privada y que el Estado maneje todo. Eso ya está inventado y eso ya no funcionó. Eso no funcionó ya desde 1917 hasta 1989, el experimento que hubo en la Unión Soviética. Eso ya no funcionó. Y hoy en Colombia, en el mundo no funciona. Eso queda un sitio donde no conocemos cómo se vive, que yo creo que se vive en la caverna total, que es Corea del Norte. Y aquí quedan 3 ejemplos o 2 que son Nicaragua y Cuba. Estamos viendo el resultado de Cuba, además porque esos regímenes esconden la verdad. Entonces, ese es el problema mayor. La diferencia mayor es qué tipo de Estado vamos a tener. Pero no obstante, a él también lo debe decir que se puede dialogar y resolver entre todos qué Estado queremos. Y eso es muy parecido. Yo también estoy invitando a que hagamos una gran unión. Él hace una, yo hago una gran unión para que resolvamos qué es lo que queremos y nos pongamos de acuerdo y lo logremos hacer. A ver cómo salimos todos adelante.
De manera que me parece un hombre que ha tenido coherencia con lo suyo, él tiene su forma de pensar, yo no me identifico con él. Mm, Eso es lo que está para escoger aquí. Pero ¿cree usted que O puede de otro- llegar a hacer acuerdos con Iván Cepeda? Que se puede dialogar. ¿Usted lo invitaría a dialogar? Sí, claro, todos tenemos que seguir. Es que no nos podemos matar, es que no podemos seguir en ese plan de que nos vamos a matar y de que no podemos conversar. No, hay que conversar. Un buen ejemplo es Trump. No se sienta pues a conversar con el de Corea y si es necesario con Putin y con el... hay que hablar, entre siempre los seres humanos tenemos que estar hablando, porque lo primero que tenemos que proteger es que no haya violencia y que no nos tengamos que matar, que podamos vivir sin que nos matemos. Eso es la parte de la mayor de la civilización. Desde hace 5.000 años o desde que vivíamos en las cavernas, el más importante avance es que entre los humanos no nos matemos. Entonces Sí, no nos podemos matar, tenemos que conversar unos y otros pacíficamente, así no estemos de acuerdo. sí. Miguel, el otro gran problema en Colombia hoy que sufren los ciudadanos, usted lo ha visto, usted ha recorrido las regiones, habla con la gente, es el problema de la salud, del acceso a los servicios de salud, a las citas, a los medicamentos en todo el país. Usted es un empresario, usted también conoce muy bien el sector. Si usted es presidente, ¿usted qué haría? Mira, el problema de la salud, el problema de la salud para mí más grave yo creo que se originó en la corrupción. ¿Desde cuándo y cómo? Pues eso ha venido en distintos tiempos. A eso también hay que ponerle un grupo especial de investigación para que podamos saber la verdad. Si es que es verdad o no es verdad. Si es que es verdad que las EPS, algunas de ellas hicieron cosas mal hechas, que robaron dinero, todo eso, la Superintendencia de Salud. O sea, todo eso hay que estudiarlo, pero hay que entender que tenemos un problema que está afectando a los colombianos y que no debería estarlos afectando porque el tema no se ha manejado bien. O sea, si eso fue lo que se pensó, no se ha manejado bien porque no se trataba de simplemente decir, como ha habido corrupción, vamos a acabar lo que hay. No, vamos a tomar de lo que hay lo mejor que podamos y continuemos. Hay que hacer tomar unas decisiones el 7 de agosto. La primera, hay que pagarles a la EPS lo que se les debe. Entonces, si me preguntas que por dónde, pues hay que titularizar la deuda, ya veremos. El camino se encuentra, todo se puede. Aquí hay plata para hacer las cosas. Eso de que no hay plata, no. Es que se usa mal, o se derrocha, o se le roban en otro tipo de escándalos, de eventos de corrupción. Hay que pagarles a la EPS revisando las cuentas. Hay que revisar la UPC. Ese es un tema en donde ha habido una controversia entre el actual gobierno y las EPS. Pero hay que llegar a lo que ya se tuvo, es que se puede llegar. Y un punto donde hay que actuar inmediatamente es en la distribución de los medicamentos. Parece, porque yo he preguntado mucho, me he reunido con varios expertos y digo, explíquenme qué es lo que está pasando para entender como empresario. Y me dicen que en el sistema de distribución de medicamentos también hay corrupción, porque hay unos participantes que buscan lograr cómo vender al mayor precio. Eso es lo que me contesta. Entonces hay que revisar el sistema de distribución, pero en ese momento el gobierno tiene que actuar y meterse y decir, aquí va a haber medicamentos y si es necesario hacemos un banco de medicamentos, hacemos una situación de emergencia y, y, y ponemos a los que tengamos que poner a distribuir medicamentos, pero no puede seguir pasando lo que pasó con Kevin y lo que... No, eso no puede pasar. Pero eso se arregla ahí mismo. Venga para acá, ¿cuál es el problema? Pero hay que tomar el toro por los cachos y decir esto de ti hay que arreglar ya. Yo no sé por qué se demora. Sí, el otro tema en donde sé que usted tiene una gran preocupación y una buena propuesta para debatir es las regiones y la descentralización de las regiones. Uno ve todos los días un desfile de alcaldes y de gobernadores en Bogotá tocando las puertas del gobierno nacional, presentando proyectos que al final quedan en nada porque el gobierno central infortunadamente no atiende debidamente las necesidades de todas las regiones del país. ¿Usted qué propone? ¿Cuál es su propuesta en materia de descentralización? Yo vi hacer la Constitución de 1991. Yo era senador, pero no participé pues precisamente porque los senadores estábamos en una de las inhabilidades cuando... Con la constituyente lo revocaron prácticamente. Pero antes de eso, Sí.
en el primer semestre de ese seminado de 1990 que yo estaba actuando, cuando se aprueba la constituyente, cuando el presidente Gaviria saca el decreto, la Corte Suprema en la Sala Constitucional lo aprueba con juez que aprobó que sí, porque no existía en la Constitución de 1886 la posibilidad de reformar la Constitución vía una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, y se citó para el 9 de diciembre, para el 8 de diciembre o 9 de diciembre, la elección de los 60 constituyentes, prohibición expresa que ninguno de los senadores o de los congresistas de la época pudiera participar en esa elección. Entonces, pero la había ser entre el 5 de febrero de 1991 y el 5 de julio de ese año, que fue cuando se promulgó. Y el artículo 1 dice, Colombia es un Estado social de derecho, es una república unitaria descentralizada unitaria con autonomía de las regiones. Y de esto han pasado 9 y 25, 34 años y eso no se ha cumplido. La descentralización es importantísimo que se cumpla. Entonces vamos a hacerle justicia a las regiones descentralizando. Ahora hay una cosa muy importante, el acto legislativo 4 del año pasado, donde se reformaron el artículo 356 y 357 de la Constitución, que son los recursos para las regiones. Hay que aprobar la ley de competencias para hacerle más transferencias a las regiones y que las regiones puedan tener autodeterminación y resolver cómo gastan y decidir cómo gastan. Yo soy un campeón en eso, soy un abanderado de eso, creo perfectamente que hay que darle más posibilidad a los gobernadores y a los alcaldes por lo que tú estabas diciendo y voy a promover todo lo que sea esa descentralización. Y tengo una idea nueva. ¿Qué es cuál? En el tema de la policía. De la policía, una propuesta para los policías. Para la organización de la policía. Para la estructura, ¿cómo está? Es que la misma Constitución dice la primera autoridad de policía del municipio es el alcalde. Pero eso es falso. El que manda es el presidente. Porque, claro. El ministro de Defensa. Claro, sí, claro. Y entonces eso no es ajeno a la política tampoco. Porque el presidente puede determinar, o el ministro de Defensa. ¿Usted qué propone? Yo lo que propongo es que de verdad la policía en lo que son las 6 ciudades que tienen, las 6 regiones que tienen área metropolitana, que son Medellín, el Valle de Aburrá, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Cali y Pereira, y además Bogotá, Soacha, Ibagué, Cartagena y Santa Marta. En esas ciudades la policía no dependa de la policía como un cuerpo unitario civil que es el de Bogotá, sino que dependa de los alcaldes. Que sea el alcalde el que... Para que la ciudadanía le pueda reclamar al alcalde y el alcalde pueda ser al que los ciudadanos tenemos que exigirle y decirle, señor, esa propuesta le puede gustar a los alcaldes. Porque no tenemos seguridad. En el mundo entero la policía casi que depende de cada ciudad. Porque claro, los alcaldes mendigan aumento del pie de fuerza, dependen del Ministerio de Defensa, nunca hay recursos suficientes. En el caso de Bogotá, nunca se ha podido aumentar de manera considerable el pie de fuerza. Entonces, una idea como esas también descentralizaría la policía. Sí, sí, hasta, porque no puede ser hasta los más pequeños. Sí. Pero sí podemos hacer una cosa. En las grandes ciudades. En esas ciudades, en esas grandes que te dije. Exacto. Y como va a haber un aumento de recursos a esas regiones y a esas ciudades, pues ellos mismos pueden asumir el costo de su policía, pero la responsabilidad está ahí. Y la ciudadanía exige es ahí. No tienen que exigirle a quién. Pongamos el ejemplo de Bogotá. Sí. En Bogotá hay un director de la policía así muy querido, muy buena persona, el general. Cris Sánchez, de la Metropolitana. Total, y los que ha habido. Sí. Pero el alcalde le da una orden al general y el general no la cumple. Porque el ascenso del general depende de su jefe, del director de la policía o del presidente. Al final sí tienen una autoridad política de la cual dependen. ¿Quiere romper eso? De la cual dependen. Pues que esa misma autoridad política que es o el ministerio o el ministro. Sí. O el presidente, pues que dependan del alcalde. Quiero cambiar, quiero aterrizarlo en la ciudadanía. Yo creo que es importantísimo que hagamos eso. El otro gran tema de preocupación suyo es Ecopetrol. Si usted es presidente, ¿qué haría con Ecopetrol? Y eso me viene además por si ya no me tendrás que preguntar de dónde vamos a sacar los recursos para hacer todo lo que hay que hacer. Sí. Porque los recursos salen de
La disminución de las OPS, que son las órdenes de prestación de servicios, que hay unas que sobran, yo no estoy diciendo que todas, pero hay que estudiar también cuáles de las cientos de miles que hay. De disminuir los gastos suntuarios del funcionamiento del Estado, de disminuir unas entidades que no tiene que haber ni en las embajadas, y de que si apenas nuestros acreedores internacionales vean que hay un gobierno que tiene una responsabilidad fiscal como debe ser, por los libros, como deben mandar las reglas, podemos renegociar con ellos una disminución de intereses. Esa es una parte que puede llegar a significar 20 billones de pesos. Pero Ecopetrol, yo tengo aquí este papelito y me vas a permitir que te dé este Pero por dato. supuesto, lo tienen. Ecopetrol, sí, porque Ecopetrol sí es la joya de la corona. Y Y es increíble que nos hayan vuelto a Ecopetrol lo que nos han vuelto hoy. Propongo que el sector petrolero minero energético, encabezado por el petrolero, funcione otra vez al máximo, porque es que los recursos naturales no se pueden quedar enterrados. Hay que sacarlos. La minería, ¿qué pasa con la minería? La minería es ilegal. Está saliendo, la están haciendo, pero están haciendo daño al medio ambiente y son los grupos ilegales. No, la minería tiene que ser explotada por el Estado para que favorezca a las regiones con las regalías y como las tiene que favorecer. Y que planeemos, no me opongo a la transición energética, ni más faltaba. Que planeemos la transición energética, pero ¿cómo la hacemos? Con dinero. Si no ¿Y qué tiene dinero. anotado en ese papel? Aquí tengo lo siguiente. A ver. Ecopetrol en 2022 se ganó 33 billones de pesos. En 2023, 19, o sea, 14 menos. En 2024, 15 billones, 18 menos. En 2025, 9 billones, ya ven 9, 24 billones menos. Y este año asumamos que va para los mismos 9 billones, asumiendo que es igual al año pasado, otros 24. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos son 80 billones de pesos, Menos. 20.000 millones de dólares Menos. que hemos dejado de recibir. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuye usted? Pues el presidente tomó la decisión de que aquí no iba a haber ni más gas ni más petróleo y que no había más exploración y que había que terminar con ello. Irrespetable, esas son las cosas donde uno puede tener discrepancias. Claro. Él tenía esa, yo creo que eso está mal y eso no se debe seguir así. Yo creo que Ecopetrol tiene que volver a hacer lo que era. No más ver lo que va a pasar con el gas. Hoy tenemos que importar gas. Y vamos a tener que importar más. ¿Por qué si aquí lo teníamos? Y tenemos unos proyectos que eran en el mar y varios proyectos que hay. Miguel hizo una exposición muy importante en Barranquilla hace 1 año y medio sobre su plan para hacer de Colombia una potencia mundial energética. Lo tenía muy bien diseñado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si hacemos eso, vamos a vivir en otra Colombia distinta y vamos a tener plata para todos y para todo lo que necesitamos hacer. Sí, Miguel, para ir realizando esta entrevista, ¿cómo ha sido este ejercicio? ¿Usted sentía un deber moral que solo alguien que calce sus zapatos y que esté en sus zapatos podrá entender? ¿Sentía el deber moral de defender las ideas de su hijo? Sí, sí. ¿Cómo ha sido este ejercicio? Mira, es muy doloroso. El dolor es enorme. El dolor me acompañará hasta el fin de mis días. Cuando yo me inclinaba en el ataúd en el salón elíptico del Capitolio, en los 2 días que estuvimos haciendo en la cámara ardiente de Miguel, yo lo que hacía cuando estaba allí era diciéndole a Miguel y a Dios, yo me quiero meter en este cajón contigo, Miguel. Yo me quiero ir contigo. Yo no quiero vivir sin ti. El primer día, al amanecer del primer día en la clínica, hacia las 5 de la mañana, hacia las 4:30 de la mañana, nos dijeron, están contadas las horas. Yo no quise creer y dije, esperemos. Pero no obstante, cuando me dijeron eso, le dije a Dios que llévame a mí, te doy mi vida, te la cambio por la de Miguel. No, esto no puede pasar. Este joven no es el que se tiene que morir. No le puede pasar esto a Colombia, ni a él, ni a nadie. Entonces, ¿qué hubiera sido de mí? Pues yo hubiera seguido viviendo porque yo no me voy a suicidar y no voy además a cambiar mis creencias. Yo he venido insistiendo que estoy caminando con Dios y estoy invitando a mis compatriotas que caminemos con Dios porque Dios es el que nos tiene que salvar y ayudar y bendecirnos para que salgamos adelante. Pero me da mucha fuerza sin duda levantarme y pensar y ver a Miguel. Yo lo pienso en él a toda hora, especialmente me acuesto pensando en él y además me duermo muy rápido, pero pensando en él por la mañana también ahí mismo lo veo y
Y es mi fuerza, Miguel, mi fuerza Tenía moral, usted total. de representar Sí, en estas elecciones. sí. Es un hecho, como he dicho siempre, aquí debería estar él sentado otra vez contigo, como siempre se sentó Claro. por años, Conversando, debatiendo. pero la voluntad de Dios fue que fuera yo, que Miguel se muriera y que yo estuviera aquí. Y si seguimos la voluntad de Dios, pues yo espero que esta voluntad de Dios termine en que permita que yo gane la elección y que pase a la segunda vuelta y que gane la presidencia de Colombia. Y que las ideas de Miguel Perdure permanezcan. el legado, Permanezcan. su legado, sus ideas, su visión de país, su causa, que en el libro que te traje de regalo está muy claro Sí, que su causa es Colombia, su causa. que mi causa es Colombia, una sola Colombia, para que todos vivamos bien, en paz, con seguridad. Este es el libro de Miguel, las memorias que él estaba escribiendo. Mira, es póstumo. Él terminó de escribir este libro en mayo del año pasado y lo asesinaron el 7 de junio. Muy lindo, ya lo publicamos en el 10 de diciembre, salió, Planeta lo terminó de hacer, ya estaba escrito. No tienen todo es escrito por él en primera persona y y el primer capítulo, ¿sabes cómo se llama? La influencia de mi papá. Claro, porque él dice en el libro que usted fue el que lo crió. Usted fue el que lo Éramos uno solo. sacó adelante en esos momentos tan difíciles cuando Miguel pierde a su madre. Sí. Estábamos fundidos en la misma pesa de acero, Miguel y yo. Éramos inseparables. Nos cogíamos de la mano. En fin. Cuando sale a las calles, cuando aborda usted a las personas, pues es inevitable que la gente le comente el tema de su hijo, le comente el tema de Miguel. ¿Qué lo ha sorprendido? ¿Qué le han dicho? Unas experiencias fascinantes. ¿Qué experiencia recuerda hoy? Fascinantes. La gente me saluda, me abraza, me expresan sus condolencias, me expresan su dolor, su apoyo, nos abrazamos, nos tomamos una foto, pero de manera especial me ha sucedido con niños de 9, 10, 11 y 12 años. Y que además me han identificado y decían, pues yo quiero una foto con Miguel, y los niños nos abrazamos y me identifican. El papá de Miguel, ese es el papá de Miguel. El papá de Miguel. Nos pasó una cosa muy especial el día que asesinaron a Gustavo Aponte. Al empresario. Sí. Delia y yo fuimos al velorio del escolta, en la funeraria Gaviria de la Carrera 13. Y porque también fuimos al de él después, pero porque si por mí fuera, si pudiera, iba a todos los velorios, a acompañar a todos los que están teniendo que enterrar. Había la mamá, es la mamá del señor, bueno, los que están en esta situación. Esa sería una actividad que yo podría hacer todos los días, por el dolor que me causa, y especialmente este señor tiene una niña de 8 años. Y la niña nos saludó, y saludó a Delia, mi señora, y dijo, ¿y ustedes quiénes son? Somos los papás de Miguel Uribe. No, qué belleza lo que dijo esa niña. No, no puedo creer, una niña de 8 años. No, yo era fan de Miguel Uribe. Él fue ahí, no, y nosotros nos abrazaba y nos abrazaba y nos abrazaba. Y eso nos ha tocado vivir en muchas partes, en varias regiones y ciudades de Colombia donde hemos estado. Es muy bello lo que Muy conmovedor. hemos sentido, sí, sí. Lo he sentido también, me ha pasado en Miami, me ha pasado en Washington, me ha pasado en Estados Unidos. En fin, es una gran fuerza lo que... Y va a permanecer, siempre. Sí. Alguien va a estar ahí recordando todo lo que hizo su hijo por tantas personas en ese ejercicio político que llevaba de forma tan brillante, Miguel. Sí, sí. Bueno, seguiré. Claro, va a seguir usted en esa labor. Es que su deber, tiene un deber, es un deber moral. Hasta el fin de mi día. Así es. Pues Miguel, un gusto tenerlo hoy aquí en Semana, conversando, debatiendo, hablamos de todos los temas. Le deseamos mucha suerte, muchos éxitos en esta incursión electoral. Usted no se va a medir en marzo, usted ya está listo para la primera vuelta. Así es. El 31 de mayo. Sí. A nombre del Partido Demócrata Colombiano, y vamos a estar muy atentos porque Gracias. la campaña hasta ahora está empezando. Gracias. Y siempre bienvenido aquí. Estamos dando muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias a todos. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Pueden seguir con toda la... Una sola Colombia, recuerda. Estamos trabajando por una sola Colombia, unidos todos en una sola Colombia. Yo invito a que nos unamos. Sí. Yo no tengo problemas con nadie, no tengo peleas, no tengo cuentas pendientes. De manera que a mí me queda muy fácil hablar con todos
y unirme porque de verdad yo no tengo conflicto con nadie, yo me puedo sentar con cualquiera porque con nadie he peleado y eso es un activo muy valioso en este momento. Así es. Gracias por estar con nosotros. Pueden seguir con todas las noticias de Colombia y el mundo en semana.com.